Está con nosotros Israel Mérida, él es analista político. ¿Cómo está, Israel? Buenas noches. Hola Jorge Luis, qué gusto poder saludarte. Cariñoso saludo desde Cochabamba a ti, a Soraya, y anticipo mi saludo a Marcelo Arequipa también. Muchas gracias. Y también saludamos a Marcelo Arequipa, que está también nosotros a través de Zoom. Él es también analista político. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola Jorge Luis, Soraya, Israel, igual un saludo. Fantástico. Bueno, a ver, vamos a comenzar con Israel, por favor. ¿Qué te dicen estas encuestas? Y quiero aquí un tema que he visto mucha discusión. Veía ahí a Susana Bejarano rasgarse las vestiduras porque el señor Agustín Zambrana agarró y sumó todos los porcentajes de los partidos de oposición, de los candidatos de oposición, Doria, Tuto, Manfred y Chi, todos sumados dan 57%. Y él como que decía, ya somos mayoría, y festejaba este resultado. Y Susana Bejarano, que también es una analista, le decía, esto es realmente una miopia absoluta, porque en el caso de las elecciones pasadas, todo el caudal político de Chi se fue con el MAS. ¿Cómo ves tú esta sumatoria de números? ¿Se puede hacer en una encuesta? No, no, es como pretender hacer un jugo y meter cebolla con tomate, zanahoria, algo de plátano y por ahí uvas, ¿no veo? O sea, no te va a salir un jugo muy provechoso. O sea, no responde a la realidad ni al análisis político. Cada uno de estos candidatos responden a electorados diferentes, a propuestas diferentes, a percepciones diferentes, a colchones electorales diferentes, a territorialización diferente. Entonces, es ilógico pretender sumar a todos los que no son del MAS para ver si ganas o no una elección. Lo que aquí nos queda claro, y quiero comenzar con esto, es que tú decías, hay un margen de error de 3% arriba, 3% abajo, que es más o menos lo que todas las encuestas casi siempre te mencionan. Lo que quiere decir que si tú utilizas ese margen de error porque los puntos son mínimos entre Andrónico con 18, Samuel con 17 y Tuto con 16, entonces hay un empate técnico. Básicamente hay un empate técnico entre los tres, considerando además también los márgenes de error. Pero lo que nos queda claro, por lo menos en esta primera apreciación que quiero hacer, es que por ahí el electorado vinculado al MAS, vinculado al partido de gobierno, ha sabido diferenciar dos cosas. Uno, el causante de la crisis y otra fracción del MAS que no se vincula a la crisis y que hasta podría representar esperanza de retomar los días de bonanza económica, porque Luis Arce tiene 1% y es realmente terrible. O sea, no solamente es intención de voto, sino que además esto repercute en aprobación de gestión, y la gente le está diciendo a Luis Arce, como presidente fracasaste, eres un desastre, como aprobación de gestión también, y como candidato no tienes ninguna posibilidad. Entonces esto demuestra que ya la crisis hoy tiene una firma, tiene un nombre y apellido, y es Luis Arce. Y por el otro lado, parte de ese electorado masista seguramente ve en Andrónico Rodríguez, que además para mí es una falta técnica que lo pongan, porque nunca se lanzó de candidato, nunca además hizo una declaración real, oficial, de que él era candidato. O sea, se rasgaban las vestiduras porque en una encuesta lo ponen a Evo Morales cuando no está habilitado, pero si Andrónico tampoco nunca fue candidato. Entonces esto ya te dispersa un poco el muestreo. Pero vamos a dejarlo Andrónico, le está diciendo ese electorado del MAS que todavía hay esperanza a través de Andrónico. Entonces el MAS está dividido entre quienes ya han identificado al autor de la crisis y a quien no todavía, o por lo menos no tiene relación con aquella. Marcelo, justamente tomando en cuenta lo que acaba de mencionar Israel, otra de las personas que tampoco ha confirmado si va a ir o no va a ir de candidato es el presidente Arce, ¿no? Entonces, se está tomando en cuenta a personas que quizás no van a participar o quizás sí, o es una estrategia también para saber cuál es el terreno que estás pisando, para saber cuál va a ser tu competencia. ¿Qué opinas? Son supuestos, ¿no?, que manejan las empresas que están realizando estos estudios de medición de opinión pública. Se basan básicamente en supuestos. Podemos criticar el hecho de que por qué incluyen a quienes no dicen o no están anunciados ya como precandidatos o candidatos, ¿no?
Pero hay algo que a mí me llama la atención y creo que ya es una tendencia en las diferentes encuestas que van apareciendo, que en algún momento lo hemos comentado también con ustedes. La opinión pública tiene un titular sobre la clase política hoy día, y ese titular es todos los políticos en Bolivia son o malos o muy malos. No hay ni uno que sea regular, bueno, muy bueno, no existe. Sino, ¿por qué? A ver, lanzo una pregunta. Sino, ¿por qué en un contexto de un país que se supone, entre comillas, está hecho tiras? Es decir, el país está sumido en una catástrofe y una crisis profunda que va a seguir complicándose aún más la situación. ¿Por qué no tenemos un político que tenga una perspectiva de intención de voto expectante y, digamos, podríamos ya concluir el hecho de que, bueno, es una elección que invita, digamos, a ver un giro realmente ideológico importante o una continuidad relevante? No tenemos ningún candidato hoy día de esas listas llega al 20% o pasa el 20% de intención de voto. Con mucha dificultad y arañando llegan a eso. Ese es el primer dato que a mí me llama la atención. Y luego, segundo, yo también acuso de alguna forma el tema de que no hay casualidades en política, y el hecho de que ayer haya salido este dato y haya salido a favor de Samuel, yo creo que eso lo perjudica o por lo menos le incomoda a Tuto, porque entre ellos, en ese mecanismo que ellos han decidido de su encuesta, se va a llevar adelante a partir de este sábado el relevamiento de esa información. Y si yo veo estos datos, luego, por tanto, si me preguntan a mí en la calle, algún encuestador de esas empresas, pues voy a llegar con un sesgo de selección, ¿no? Voy a llegar influido por un dato. Entonces ahí no hay una intencionalidad, creo, inocente, ¿no? Sino hay algo que está por detrás. Gracias. Israel, vuelvo contigo y quiero volver, por supuesto, estás libre de responderle a Marcelo la pregunta que él plantea en la mesa, pero quisiera adicionar, nuevamente quiero volver al tema de las sumas, porque a ver, no entiendo por qué no sumar a Samuel y a Tuto, por ejemplo, si es que cuando se unan, es decir, cuando salga un candidato de estos dos, no te digo que todo el caudal, el 16% de Tuto se va a ir a Samuel, digamos en este caso en el que Samuel es segundo, sino darle el 50% de los votos de Tuto a Samuel. Me parece una figura un poco más ecuánime de los que dicen que no hay que sumarle nada o los que dicen que hay que sumarle todo. Lo mismo con el caso de Manfred y Chi, ¿no? Sabemos que están yendo juntos, entonces si los sumamos ambos, tenemos, si hacemos el 50% del lado del bloque de unidad, sacan 25%, y si hacemos el 50% en el caso de Manfred y Chi, sacan 18.5%, y esa es una figura que supera ambos a lo que tiene Andrónico. Sí, a ver, voy a comenzar por lo último que dijo Marcelo, y ahí coincido plenamente. Esta encuesta ha tenido una intencionalidad política. De primero, favorecer a Samuel, sin duda alguna, lo que decía Marcelo, coincido, hay una intencionalidad política por ahí. Te escuché a ti decir en la introducción, Samuel debe estar feliz porque nunca ha estado segundo en ninguna encuesta y menos con el 17%, y hoy está. Entonces, esto llama poderosamente la atención, pero además no solamente de favorecer seguramente o de tratar de ingerir, de tratar de persuadir a un determinado electorado para que justamente en las internas del bloque de oposición haya algún tipo de sesgo, sino además de crearte un enemigo, de crearte y crear en este caso una figura política que es a través del MAS con un candidato que nunca ha estado habilitado ni se proclamó oficialmente como candidato, ¿no? Primer detalle. Segundo... ¿A quién deberían haber puesto en el MAS, según tú, querido Israel? Es que oficialmente no tiene nadie el MAS como candidato. El único que se ha lanzado de candidato es Evo Morales. Pero... O sea, debieron haber puesto a Evo. Está inhabilitado. Ahora, yo te digo, si aquí lo ponías a Evo Morales, esto era totalmente diferente. Esto era absolutamente diferente. Este encuentro hubiera sido radicalmente con otros resultados, ¿no? Pero si no lo vas a poner a Morales porque sabemos todos que está inhabilitado, tampoco puedes poner a otros porque no están habilitados. Y es el caso de Luis Arce y es el caso de Andrónico. Entonces, tienes que empezar a hacer encuestas realmente serias donde tengas la posibilidad de medir a los que están realmente de candidatos.
Caso contrario, estás especulando un poco en relación a probabilidades que podrían darse. Pero en este caso una encuesta te sirve para sacarle una fotografía y tener un momento registrado de preferencia electoral. Entonces aquí ya esas variaciones significan mucho en la interpretación de la gente como electorado. Lo otro que tú decías, si se unen 16 y 17 de Tuto y de Samuel, puede darse una sumatoria, sí, pero no necesariamente en su totalidad, porque han recurrido a electorados diferentes. Por eso le puse el Yo veo 50%. Sí, que coincido contigo plenamente, porque además, si te fijas, Tuto ha tenido mucha llegada, mucha presencia en Oriente, ha copado Oriente. Por eso me sorprende cuando veo los resultados de Santa Cruz, que le gane por un punto. O sea, me parece que no necesariamente refleja lo que a veces tú sientes en las calles cuando caminas por Santa Cruz o cuando estás por Trinidad. Ha copado Oriente. Lo que pasa con Samuel es que copó de alguna forma, hizo un poco más de trabajo tal vez en Occidente, ha penetrado mejor en Occidente. Entonces, son electorados totalmente diferentes, lo que ya de antemano te da la chance de que si en algún momento se unen, no es que es 17 más 16, puede ser 16 más el 50% y ahí coincido plenamente contigo. Ahora, Marcelo, ninguno en esta encuesta ha votado por el 6%, que ha respondido que no va a votar por ninguno, y no sabe el 14%, suma 20%. ¿No es Sí, cierto? pero te estaría faltando el 4% de no sabe. Son 3. Son Que 14. suman 24%. Ah, 14 más 6 más 4. bueno, 24. manejando esos números, ¿no sorprende de que la mayor parte en esta encuesta de la población, por lo menos de quienes han respondido, le ganan en votación a quienes sí tienen determinados números? Sí, o sea, es decir, llama la atención, por eso como decía hace rato, el hecho de que se supone que estamos en un contexto en el que el gobierno está por los suelos, no tiene alternativa electoral, está realmente muy mal visto por la población, pero aún así que no tengamos una alternativa al frente. Yo creo que eso es cuando menos llamativo, algo que nos debería invitar de verdad a la discusión, al análisis. Eh, Recoge un momento, las encuestas es una fotografía del momento, efectivamente. ¿De qué momento fue esta que se hizo? Justamente el momento en el que estábamos pasando por unas filas largas para el combustible y precios de los productos elevados. Recoge ese momento, eso es también importante rescatar. Y en ese momento, en ese contexto, que no haya ninguna alternativa de oposición que realmente levante la cabeza con fuerza, a mí la verdad es que me preocupa un poco por el futuro del país, sinceramente, porque eso está dando muestra clara de algo que tiene que ver con una población que no se ve identificada por estos políticos. Y si me permiten meter mi cuchara rápidamente en la pregunta que decían respecto de si por qué no se puede sumar las voluntades, digamos, de intención de voto entre los candidatos, yo diría que hay dos cosas. Hay otra pregunta de control que se suele hacer, Jorge Luis, a la gente. Y la pregunta de control es, en caso de que su primera opción de candidato no se presentara, ¿por quién votaría en segunda opción? Esa es la pregunta de control que se necesitaba ver para poder tener una aproximación de, por ejemplo, el votante de Tuto se va a pasar fácilmente o no al votante de Chi. Esa es una pregunta por eso importante, pero eso solamente vamos a saber si tenemos esa pregunta de control. De otra manera, no. Y la segunda cosa, para cerrar ese tema, ¿ustedes imaginan que aquellos aliados que han firmado con Samuel, además que han firmado por estar en las listas de diputados y senadores, y eso es conocido por la opinión pública, ¿ustedes imaginan que ellos van a hacer campaña por Tuto eventualmente pensando que Tuto gane la encuesta? ¿O que Tuto vaya a respetar los acuerdos que Samuel ha suscrito? O viceversa, incluso. ¿Ustedes creen que va a pasar eso? Yo la verdad es que dudo y muchísimo que vaya a ocurrir eso. Por eso no creo que la traslación del voto, del porcentaje de intención de voto sea mecánica y automática. Marcelo, quiero seguir contigo para que nos puedas decir cuál es tu visión en relación a la futura probable candidatura de Luis Arce con estos resultados. Mira, Luis Arce tiene ahora mismo una variable que depende fuertemente de él.
y esa variable se llama la economía. En la medida en la que la percepción sobre la economía no mejore, Luis Arce no incrementará sus opciones electorales. Y esa percepción sobre la economía solamente va a mejorar en la medida en la que Luis Arce se ponga encima de la ola, demuestre que está haciendo acciones, pero acciones ahora en política heroicas y épicas, que le resuelvan a la gente o que por lo menos se sienta la percepción de que le está resolviendo los problemas a la gente, y en esa medida él podrá entrar con una mejor posición a la negociación política dentro de este bloque nacional popular. Bien, hemos salido a las calles, por supuesto, para consultarle a la gente acerca de este tema. Vamos con el sondeo de opinión. ¿Usted considera que los resultados emitidos por las encuestas son fiables? No, sinceramente no son confiables. No sabemos qué es lo que va a pasar porque con este asunto no sabemos, no hay ninguna seguridad. Esas cosas las fabrican nuestros políticos, estas encuestas, todo, y no es creíble. Y ahora otro joven dice que es andrónico, háganme el favor, aquí alguien decía, no hay gente. ¿Y nosotros qué somos? ¿Somos almas? Ahorita es lo que menos me importa. Yo quiero que entre alguien con nuevas ideas, nuevos proyectos. Las personas de antes, pues no van a ayudar en nada para mí. Esa gente ya tiene, digamos, mala experiencia anterior. O sea que tiene que ser alguien nuevo. Está armado, es falso. ¿Cuándo se va a dar cuenta el pueblo? ¿Cómo puedo sentir vergüenza de la gente, de los políticos que están armando? Empiezan a besuquear a los niños, empiezan a besuquear a las viejitas. Todo está armado, yo no creo. Esto es de años atrás han venido armando así. No. Dudo que sean confiables. No sé en qué se basan para hacer este tipo de encuestas. Dudo. Israel, voy contigo. ¿Qué opinas de los números que está manejando Manfred Reyes Villa y Chi Yun-chung? A ver, ahí es algo interesante en relación también a la encuesta. Y lo escuché a Chi hablar esta mañana y me parece un razonamiento muy lógico. A ver, ¿qué decía Chi? De 9 departamentos en los cuales nos han encuestado, en 6 gana Chi, y con porcentajes realmente elevados. Revisen los cuadros, con porcentajes realmente significativos. En 2 hay empate. Solo en 1 le gana Manfred, que es en la ciudad de Cochabamba. Si nos basamos en ese otro pacto de caballeros, en ese acuerdo, el que debería bajarse es Manfred Reyes Villa. Y ahí viene una incoherencia con el resultado nacional. En el resultado nacional, aparentemente, Manfred tiene 13% y Chi tiene 11%. ¿Cómo es probable esto? ¿Cómo es posible esto? Si es que en la mayoría de los departamentos le gana Chi y solamente Manfred gana en 1. Lo que queda demostrado, por un lado, es que el que debería bajarse, bajo esa lógica, es Manfred Reyes Villa, lógicamente. Primero. Segundo, que Manfred solamente tiene presencia importante, significativa, en la ciudad de Cochabamba, en el departamento de Cochabamba. Después, en el resto, si ustedes se fijan, su presencia es mínima. Lo que no pasa con Chi. Chi tiene un crecimiento más o menos horizontal, tiene un crecimiento transversal en diferentes departamentos, más o menos, y en la mayoría de ellos él le gana a Manfred Reyes Villa. Más o menos compiten por el mismo electorado, pero ya si nos basamos en esta encuesta con toda la falta de credibilidad que tiene la misma, yo tengo aquí otras 3 encuestas que han salido en las últimas 2 semanas, si nos basamos en esa, fácilmente el que debería hoy estar alejándose de la candidatura es Manfred Reyes Villa. Primero, porque con el que hizo el acuerdo ya le gana. Y segundo, porque él también dijo, si hay alguien de la oposición que está mejor, yo me bajo. Aquí tiene 2 personas que están por arriba, Samuel y Tuto Quiroga. Entonces, automáticamente, si cumplen su palabra, Manfred debería dejar la carrera electoral. Marcelo, voy contigo para analizar el posible escenario de la segunda vuelta, ¿no? Es imposible no verlo, en el sentido en el que está casi, no sé si tú ves una posibilidad de una victoria en primera vuelta de alguien. Yo sinceramente veo muy escasa la probabilidad de una victoria en primera vuelta. Dicho eso, en una segunda vuelta parece que va a ser
ya sea Andrónico o la figura que se coloque dentro del movimiento al socialismo, que tiene un voto duro del 20% por lo menos, y alguien de la derecha, ¿no? Ya sea Manfred, ya sea Tuto, ya sea Samuel. En ese escenario, ¿cómo crees que sea el futuro del MAS? Mira, primero hago un paréntesis. El sondeo que nos acaban de mostrar con la gente en la calle, yo creo que mata todo este segmento de este bloque de entrevista. Porque estamos hablando de verdad de algo que sinceramente es, creo, el reflejo de la ciudadanía hoy día. Yo leí ayer en un periódico de circulación nacional una noticia que era, habían hecho un estudio en la universidad en Santa Cruz, o creo que en las universidades en general, se les había preguntado, ¿confían en las encuestas? Y los universitarios, casi el 55% de los universitarios decían, no confío, porque creo que están manipuladas. Entonces, por eso creo que hubiéramos empezado con el sondeo y nos hubiéramos ahorrado, creo, gran parte de la discusión que estamos teniendo ahora. Bueno, es un elemento importante, no es un elemento menor. Que vayas a ver segunda vuelta, la verdad, sinceramente, ahorita como están las cosas a día de hoy, yo creo que todavía el escenario está muy abierto. Faltan más de 100 días para el día de la elección. Y creo que todo puede pasar todavía en el país. El escenario está absolutamente abierto a que todo pueda llegar a ocurrir, porque no hay una definición clara de hacia dónde la gente va a inclinarse a votar mayoritariamente. Israel, el Tribunal Supremo Electoral también se ha pronunciado en relación a las encuestas y ha mencionado claramente de que ninguna de las encuestas de las que se han presentado hasta el momento ha sido acompañada o supervisada por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿podemos darle validez a las mismas, tomando en cuenta esto que dice el tribunal? Jurídicamente, legalmente, no. No, son intentos de sondeos de opinión, de percepciones ciudadanas hechas por privados, por partidos políticos, por medios de comunicación, con alguna intencionalidad de sacar una fotografía, de reflejar un momento de preferencia electoral, pero nada más que eso. O sea, si nos basamos en lo que dice además el Tribunal Supremo Electoral, que a propósito creo, si no estoy mal, entre el 4 o el 2 de abril ya comienza a regir el calendario electoral, lo que va a hacer que se vaya a normar un poquito más esto, ¿no? Porque hasta ahora salen encuestas y salen encuestas. La de Claudia creo que sale el domingo o lunes también. Entonces, esto lo que ocasiona primero es intentar que la gente llegue con un preconcepto a el momento realmente de la campaña que se va a abrir ya en este mes de abril, y en todo caso favorecer a determinados candidatos y desfavorecer a otros. Entonces hay que tomarlo como eso, como un ejercicio de privados que están intentando de alguna manera reflejar mediáticamente, ¿no? Y algunos tienen efecto, por ejemplo lo de Samuel, que todos hemos quedado sorprendidos, que me parece más un efecto mediático por toda esa carga de publicidad, de propaganda que ha metido en redes sociales y medios de comunicación, que realmente intención de voto. Esto se va a ir dilucidando en la medida que las encuestas también vayan siendo normadas un poco. Quiero seguir contigo, Israel, en relación a la misma pregunta que le hice a Marcelo sobre la segunda vuelta. ¿Tú ves a alguien que gane en primera vuelta? No, nadie. Hoy ni el MAS te gana en primera vuelta. Yo creo que en este momento no hay actor político que pueda garantizarte primera vuelta. Si se va a dar una victoria en el país, esta se va a dar con un mínimo porcentaje seguramente, lo que te va a habilitar una segunda vuelta. Y esto va a ser la primera vez que nosotros tengamos que recurrir a una segunda vuelta históricamente, pero esto también es peligroso, Jorge Luis, porque no te olvides que en la segunda vuelta solamente entra en discusión el candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, cuidado con la gobernabilidad, no entra en segunda vuelta diputados y senadores, eso ya se queda en la primera vuelta. Entonces hay que ver cómo se configura la primera vuelta para ver cómo se arma el escenario de la Asamblea Legislativa, lo que puede darte o no gobernabilidad al próximo presidente. Bien. Marcelo, la percepción que tiene la población en estos momentos, por lo que hemos escuchado en el sondeo, por lo que estamos viendo en las calles, charlando con la gente, ¿tú realmente crees que el movimiento al socialismo puede llegar a ganar esta elección? Yo lo que veo, Soraya, es que hay en el país dos identidades políticas fuertemente arraigadas.
Una es una identidad masista y la otra es la antimasista. Si desde el antimasismo se cree que en este contexto en el que hay una profunda crisis y es la catástrofe nacional, y además a eso se le suma el hecho de que el masismo está peleado por dentro, y creemos que el masismo depende o de Luis Arce o de Evo Morales o de Andrónico Rodríguez, yo creo que hay una equivocación muy grande, porque más allá de liderazgos específicos, hay una identidad política que está arraigada, igual que en el antimasismo. En el masismo hay una identidad. Entonces yo creo que la disputa todavía va a ser bastante dura, bastante compleja, no va a ser sencillo de entender. El resultado que vayamos a recibir el 17 de agosto próximo incluso nos puede llegar a sorprender, y ese va a ser el termómetro final y definitivo de lo que significa la política en el país. ¿Quiénes crees tú que son las figuras más interesantes dentro del movimiento al socialismo o dentro del bloque popular en este momento, Marcelo? Mira, si yo me pongo a pensar rápidamente en nombres, pienso en varias personas, es decir, desde Damián Condori, incluso el mismo Pazzi, Eva Copa, tienes ahí a Adriana Salvatierra, tienes a Evo Morales, tienes a Luis Arce, tienes al mismo Eduardo del Castillo, lo tienes a David Choqueo. Es decir, hay una lista que creo que es un abanico bastante amplio de gente que puede ocupar puestos de liderazgo dentro del bloque popular. Israel, la misma pregunta para usted, por favor. Ya me estaba notando lo que decía Marcelo y coincido, con menos nombres en todo caso. Coincido con el tema del Castillo. Yo además lo veo él con alguna intencionalidad ya política en sus apariciones públicas, mediáticas. Lo he visto en otro tipo de rol que no necesariamente lo ves a un ministro con el rol y el cargo que él tiene. Me parece que del Castillo es uno de los que podría fácilmente proyectarse al margen de Andrónico. No hay que descartarlo a Loza también, que parecería que no es una figura importante, pero no te olvides que Loza además es el reflejo de ese grupo duro, radical que está en el Chapare, ese grupo que además tiene que tener una presencia auténtica identificada con ellos. Entonces creo que tienen variables, los del MAS tienen como 3 o 4 nombres que pueden a la larga representar nombres interesantes, siempre basados en ese voto duro que tienen, ¿no? En ese electorado ya consolidado del cual ellos gozan. Bien, un agradecimiento a ambos por habernos otorgado su tiempo, y el análisis ha sido muy útil para nosotros y la audiencia. A ustedes, gracias, un abrazo. Gracias, Jorge Luis. Soraya, un cariñoso saludo desde Cochabamba en este momento, 22 grados centígrados aquí en La Llaga. Ay, qué rica temperatura, buenas noches. Fantástico, muchas gracias.